Bueno, buenas noches a todos, compañeros, máster. Nosotros somos el grupo número 2, integrado por Doris Mariela Martínez, Franklin Alexis Castillo, su persona Katie Vales Caballadares y Mario Rubén Flores. El día de hoy nosotros venimos a hablarles sobre la política monetaria. Siguiente. A continuación vamos a presentar una breve introducción sobre dicho tema. Dice, la política monetaria es una de las principales políticas económicas que utiliza un país para mantener la estabilidad macroeconómica. Consiste en las acciones que ejecuta el Banco Central, cuyo objetivo principal es regular la cantidad de dinero y el costo del crédito, con el fin de mantener la estabilidad de precios, fomentar la confianza económica y contribuir al crecimiento, perdón. Como bien lo dice, la política monetaria es una de las herramientas más importantes que utilizan los países para mantener la estabilidad macroeconómica. Se refiere al conjunto de acciones que lleva a cabo el Banco Central para poder regular la cantidad de dinero en circulación y el costo del crédito. El objetivo principal es mantener la estabilidad de precios, fortalecer la confianza en la economía y contribuir al crecimiento. En Honduras, la política monetaria es ejecutada por el Banco Central de Honduras, el BCH, institución responsable de preservar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda mediante instrumentos como la tasa de política monetaria, TPM, las operaciones del mercado abierto, OMA, el encaje legal y las intervenciones cambiarias. Una adecuada política monetaria garantiza un entorno favorable para hogares, empresas e inversionistas, permitiendo una economía más estable, predecible y competitiva. En resumen, comprender la política monetaria es comprender el funcionamiento que nos permite entender el equilibrio entre lo económico del país y cómo las decisiones que toma el Banco Central influyen directamente en el desarrollo nacional de este. Como siguiente, ahora vamos a hablar específicamente sobre la política monetaria. La política monetaria se entiende que es el conjunto de decisiones tomadas por el Banco Central para influir en la cantidad de dinero que circula en la economía. Las decisiones no se toman de manera aislada, sino que estas responden a cada objetivo que se marca de acuerdo al marco macroeconómico y estos son muy puntuales. Busca mantener una inflación baja y estable, garantizar la estabilidad financiera y apoyar el crecimiento económico. Como sabemos, esto es muy fundamental, ya que cuando se controlan los precios, las familias pueden tener lo que es una mejor planificación de los gastos. Así también las empresas tienen mayor certidumbre para saber qué invertir y que el entorno económico es más predecible. Este también influye en el tipo de cambio, el crédito, las tasas de interés y el comportamiento del sector productivo. Entonces, la política monetaria es una herramienta esencial para dirigir el rumbo económico del país y así mantener el equilibrio entre la estabilidad y el crecimiento de este. La siguiente, por favor. Esta parte es muy importante que la comprendamos, porque la política monetaria es fundamental para la estabilidad de un país. Por eso aquí el subtítulo, ¿por qué es necesaria la política monetaria? Primero, dice que evita la inflación descontrolada. Sabemos que cuando los precios suben excesivamente, el poder adquisitivo de las personas disminuye. Por eso, el Banco Central siempre utiliza diferentes herramientas para poder mantener un rango adecuado, para poder manejar lo que es el poder adquisitivo de las personas sobre los precios que están en el mercado. Segundo, mantiene la estabilidad del valor del dinero.
Este quiere decir que las familias y las empresas pueden tener mayor certeza sobre el futuro, lo que facilita la planificación financiera, las inversiones y el ahorro. También dice que protege la economía ante crisis externas. Como sabemos, las variaciones que hay en los precios internacionales, que ya no van de parte del país directamente, las recesiones globales y los desafíos financieros que día a día se enfrentan todos los países. Una política monetaria sólida permite amortiguar estos impactos y disminuir los efectos negativos que éste contrae. También nos dice que ayuda a mantener la estabilidad del sistema financiero. Entonces, ya para finalizar, sabemos que la política monetaria ayuda a mantener la estabilidad. ¿Por qué? Porque este garantiza que los bancos puedan funcionar correctamente, otorgando créditos y respaldando el crecimiento económico del país. La política monetaria es necesaria porque actúa como un mecanismo entre el equilibrio que preserva la estabilidad económica y también protege el bienestar de la población. A continuación los dejo con mi compañero. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos con nuestra exposición, factores externos que influyen en la política monetaria de Honduras. Precios del petróleo. Honduras importa el 100% de los combustibles que consumimos. Cuando los precios internacionales del petróleo suben, aumentan los costos de producción, transporte, se incrementa la inflación interna. El Banco Central debe de subir su tasa de política monetaria para contener la inflación. Cuando baja el petróleo, se reduce la presión sobre los precios y la política monetaria puede relajarse. Como sabrán, pues, todo se termina. Entonces, cuando no se encuentra petróleo en algún lado, pues se busca en otro y eso aumenta, y eso aumenta el precio. Y eso incluso afecta muchas economías de los países. Igual, pues, la siguiente, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Dado que el 70% del comercio y las transacciones financieras de Honduras están vinculadas al dólar estadounidense, las decisiones de la Reserva Federal impactan directamente al país. Cuando la Reserva sube sus tasas de interés, ¿qué sucede? Se encarece el financiamiento externo para Honduras, salen capitales hacia Estados Unidos, reduciendo liquidez en economías emergentes. El Banco Central de Honduras debe ajustar su política monetaria para evitar presiones sobre el tipo de cambio y la inflación. Ahora diferente es cuando baja las tasas. Honduras puede acceder a financiamiento más barato, aumenta la liquidez internacional, se reduce la presión sobre el tipo de cambio y entre otros factores. Igual con los choques climáticos, pues hace poco padecimos de una pandemia que afectó la economía en muchos lugares, por no decir en todo el mundo, pero sí impactó sobre todo a los países en vías de desarrollo como el nuestro. ¿Qué tipo de fenómenos? Huracanes, ciclones, que acabo de mencionar, pandemias. Todo ese tipo de situaciones, pues, repercuten en una economía. ¿Por qué? Porque no se puede producir, economía estancada, esperando a que pasen, pues, cada una de esas situaciones. El comercio internacional y sus remesas. Los precios internacionales de los alimentos y materias primas. El país depende de importaciones claves como trigo, maíz, lácteos, aceites, fertilizantes, una alza mundial en alimentos. Igual incrementa la inflación, aumenta el costo de la canasta básica y esto obliga al Banco Central a aumentar para mantener la estabilidad de los precios. Vamos con la otra, compañero, por favor. Política monetaria y bienestar social. La política monetaria afecta cuando puede comprar una familia. ¿Cuánto puede comprar una familia? La política monetaria desempeña un papel fundamental en el bienestar económico de un país, ya que sus decisiones influyen directamente en el comportamiento de los hogares, las empresas, los bancos.
y en general la estabilidad macroeconómica a través del control de variables como las tasas de interés, el manejo de liquidez y la estabilidad de tipo de cambio. El Banco Central determina las condiciones bajo las cuales producen, consumen y financian las actividades económicas. ¿Cuánto puede comprar una familia? Cuando la inflación es baja y estable, los ingresos mantienen su poder adquisitivo y los hogares pueden planificar mejor su consumo. Una inflación alta o volátil reduce la capacidad de compra y perjudica especialmente a los sectores con menor ingreso. ¿Cuánto recogen y otorgan los bancos? Ya que las tasas de interés regulan el costo de los créditos y el rendimiento del ahorro, tasas altas encarecen los préstamos y reducen la inversión, mientras que tasas bajas pues reducen y estimulan pues el consumo y la actividad económica. ¿Cuánto invierten las empresas? La estabilidad monetaria favorece la toma de decisiones a lo largo plazo, reduce los riesgos y mejora el clima de inversión. Por el contrario, entornos inflacionarios o de incertidumbre desactivan la expansión productiva. La estabilidad del país. Un manejo adecuado contribuye a la confianza en los mercados, la estabilidad del sistema financiero, la atracción de inversión extranjera y el crecimiento sostenible. En suma, la estabilidad monetaria es un pilar esencial del bienestar económico y social, ya que permite que las familias, empresas y estados operen en un entorno predecible, reduciendo los riesgos y facilitando el comercio. La siguiente, compañero. Los objetivos de la política monetaria. Pues aquí los vemos enumerados: estabilidad de precios, estabilidad financiera, apoyo al crecimiento económico, estabilidad del tipo de cambio. Una política monetaria efectiva proporciona estabilidad de precios y acceso al crédito, pero todo esto se va sumando de acuerdo a las bondades del mercado, de acuerdo a las finanzas, de acuerdo a cada una de las situaciones que ayudan a fortalecer la economía. Facilita la planificación empresarial y protege a las empresas frente a la volatilidad macroeconómica. Siguiente, compañero. Y por ende, pues las instituciones que avalan la política monetaria, Banco Central de Honduras, Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Secretaría de Finanzas, Congreso Nacional. Este último aprueba las leyes del Banco Central y reformas necesarias. Lo dejo con mis compañeros. A continuación, expondré acerca de los instrumentos de política monetaria que explican qué herramientas utiliza el Banco Central para influir en la economía. Tenemos la tasa de política monetaria TPM, el que hace referencia que guía las demás tasas de interés en la economía. Esto influye en el costo del crédito y en la actividad económica. Cuando sube, se encarece el crédito y se reduce el gasto de inflación. Y cuando baja, se estimula la inversión y el consumo. Tenemos el otro instrumento que son las operaciones de mercado abierto OMA. En esta compra o venta de valores por parte del Banco Central de Honduras, controla la liquidez del sistema financiero y permite absorber o inyectar dinero según lo necesite. Tenemos el otro instrumento que es el encaje legal. Este es el porcentaje de depósitos que los bancos deben mantener inmovilizados en el BCH. A mayor encaje, menor capacidad de dar préstamos. Esta es una herramienta poderosa para controlar la liquidez. Y tenemos el cuarto instrumento que son las intervenciones en el mercado cambiario, que este se utiliza para estabilizar el tipo de cambio, evitan las fluctuaciones bruscas que afectan las importaciones y las exportaciones y los precios. Para concluir, los instrumentos de política monetaria son las herramientas que utiliza el Banco Central para controlar la cantidad de dinero que circula en la economía.
También para influir en las tasas de intereses y mantener la estabilidad de precios. Su función principal es regular el crédito, la liquidez y el comportamiento del sistema financiero. En el fundamento legal normativo es el conjunto de leyes, reglamentos y disposiciones oficiales que establece la base jurídica y que permite al Banco Central ejecutar la política monetaria. Este marco legal define las funciones, las facultades y los límites y responsabilidades de las instituciones encargadas de aplicar la política monetaria, garantizando que sus decisiones sean válidas, transparentes y respaldadas por la ley. Las políticas monetarias en Honduras están sustentadas en la ley del Banco Central. Esta establece la función de mantener la estabilidad monetaria. Tenemos la ley del sistema financiero. Esta regula la interacción entre bancos, instituciones financieras y el BCH. Tenemos el reglamento de operaciones de mercados abiertos. Estas define cómo se aplica la OMA y tenemos los programas monetarios oficial, que estos son los documentos donde el BCH detalla su estrategia anual de política monetaria. Política monetaria con la administración privada o empresarial. La política monetaria influye directamente en las decisiones empresariales. Las decisiones referentes a la política monetaria influyen en el costo del financiamiento, condiciones de crédito y decisiones de inversión. Empresas y proyectos que requieren monitorear estas condiciones para planificar y garantizar el crecimiento sostenible. Tenemos las tasas de interés, que se determinan en el costo de préstamos y rentabilidad de proyectos. Tenemos el tipo de cambio, que afecta costos de importación y competitividad de exportación. Tenemos expectativas de inflación, que influye en precios, salarios y planificación financiera. Por último, tenemos la liquidez disponible, que en este se determina si hay capital para operar y para crecer. Por estas razones, las empresas deben monitorear las decisiones del BCH para planificar de manera estratégica y garantizar el crecimiento sostenible. A continuación, mi siguiente compañero. Bueno, buenas tardes a todos. Ya vimos que el tema de la política monetaria es sumamente importante, de verdad, en la economía de nuestro país. Le vamos a, como nos dice ahí en la lámina, dice evaluación del cumplimiento del programa monetario del Banco Central de Honduras y evaluamos los años más recientes, que es del 2024 y prácticamente 2025. Eh, evaluamos, por ejemplo, las metas, en este caso del programa monetario del Banco Central de Honduras, y vemos que la primera evaluación que hicimos es la inflación, que el objetivo está en el 4%, y si ustedes pueden ver ahí, hay un signo más y un negativo, y es 1% porcentual. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el Banco Central de Honduras busca una inflación anual cercana al 4%, aceptando valores entre el 3% y el 5%. Eso es lo que significa. De esta manera, nos permite mantener la estabilidad en los precios, lo cual ayuda al poder adquisitivo en los hogares de nuestro país. Luego, tenemos ahí podemos observar que dice mantener la estabilidad financiera. ¿Qué podemos decir respecto a eso?
Bueno, garantizar que los bancos y las demás entidades del sistema financiero funcionen con confianza y lo más importante es que tengan solidez. Luego nos vamos al siguiente puntito que dice acumular reservas internacionales. ¿Qué trata de decir con acumular reservas internacionales? Las reservas sirven como un colchón para mantener la estabilidad del tipo de cambio y enfrentar los choques a nivel externo. Luego tenemos el otro puntito que nos dice mantener un tipo de cambio de manera ordenada. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, evitar fluctuaciones bruscas en la moneda que afecten los precios y las importaciones para el país. Luego nos vamos a la evaluación del cumplimiento y el puntito número 1 dice que la inflación se ha mantenido dentro o cerca del rango establecido, como se los mencionaba al principio. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que el Banco Central ha logrado mantener la inflación en niveles, se podría decir, compatibles con la meta del 4% y que esto refleja una política monetaria de manera muy prudente y muy eficaz, se podría decir. Luego tenemos, hablamos en el siguiente punto de el Banco Central ha logrado liquidez con OMA y TMP. Bueno, así les voy a explicar estos conceptitos de manera breve. Dice que las medidas del Banco Central han evitado excesos de dinero circulando que podrían presionar los precios. ¿Qué nos quiere decir con OMA? Bueno, son las operaciones de mercado abierto, o sea, comprar o vender títulos para controlar la liquidez en la economía. Y el TPM se refiere a la tasa de política monetaria, que en este caso la tasa de referencia que orienta las tasas de interés a nivel del sistema financiero. Siguiendo con la exposición, dice que se han mantenido niveles adecuados de reservas para estabilidad cambiaria. Entonces dice que bueno, las reservas, acuérdense que las reservas nos permiten sostener la estabilidad cambiaria y además generan confianza en los inversionistas y mercados. Y hay otra parte muy importante que mencionamos ahí que dice, se observa disciplina monetaria pese a los choques externos que se los mencioné. A pesar de las variaciones en los precios internacionales, como energía, alimentos, entre otros, o condiciones financieras, el Banco Central de Honduras ha mantenido orden y coherencia referente a sus decisiones. Vamos a la siguiente laminita. En la siguiente laminita creo que nos hacemos una pregunta. Ahí está la pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando la política monetaria falla? Eso es muy importante. Tenemos que analizar qué pasa, ¿va? Bueno, entonces, es que esto se lo podría explicar, por ejemplo, cuando el Banco Central no lograse controlar la inflación, la liquidez y el tipo de cambio o la estabilidad financiera, creo que producirían efectos negativos y más que todo directos sobre la economía. Y eso nos vendría prácticamente a perjudicar a todos, pues, o sea, ahí tenemos los siguientes riesgos, ahí mencionamos riesgos, por ejemplo, vamos con el primero, dice inflación alta o hiperinflación. A manera resumida, diríamos que cuando la política monetaria es muy débil, los precios comienzan a subir rápidamente. Si la situación se llegase a descontrolar, puede llegar a una hiperinflación, como lo menciona en el concepto, donde los precios sí aumentarían diariamente y ya se imaginan que los precios aumenten diariamente. No podríamos con eso. Resultado, ¿cuál sería el resultado si eso pasara? Bueno, la moneda perdería credibilidad
y el valor de dinero se vendría a la baja. Entonces tenemos el siguiente concepto, siguiente riesgo, que es la pérdida del poder adquisitivo. Y la pérdida del poder adquisitivo, ¿qué nos quiere decir con esto? Eh, por ejemplo, aumento de la pobreza, la desigualdad, la inflación golpearía más fuerte a los hogares de menos recursos. Y recordemos que el país es muy pobre, pues, o sea, vivimos en un país bastante pobre. Los precios de los alimentos, o sea, la canasta básica, los servicios, subirían rápido, o sea, subirían más rápido que los salarios. Y los grupos con más, que tienen más recursos, podrían protegerse, pues, o sea, por ejemplo, les diría, podrían comprar dólares, podrían invertir, pero los más pobres, que es la mayoría, no lo podrían lograr. Luego dice inestabilidad financiera. Bueno, en la inestabilidad financiera, eh, podríamos referirnos a que los bancos pueden tener problemas con liquidez y a eso generaría un grave problema, ¿verdad? En las instituciones financieras. Subirían las tasas de interés, lo que vendrían la frenada del crédito y la inversión. Y las empresas pequeñas y medianas pueden llegar incluso a quebrar por la falta de financiamiento. Es decir, no habría liquidez en el sistema financiero, no podríamos otorgarle créditos a esas pequeñas empresas para que puedan subsistir. Y por último, creo que tenemos las distorsiones en los precios y en los salarios. ¿Qué nos quiere decir con esto a medida de resumen? Cuando los precios suben sin control, pierden su función en la economía y las empresas no pueden planificar los costos, inversiones o producción. Digamos, los trabajadores piden aumentos constantes que no siempre se pueden pagar. Entonces ahí vendríamos como a crear conflictos laborales. Vamos a ver la siguiente laminita, creo que ya concluimos con eso. A manera de conclusión, si aquí tenemos la manera de conclusión, que nos dice... La política monetaria es esencial para mantener la estabilidad económica, controlar la inflación y generar confianza en el país. El Banco Central de Honduras, como principal autoridad monetaria, cuenta con instrumentos eficientes como la TPM, la OMA, que ya se los expliqué hace un momento, encaje legal e intervenciones cambiarias. La política monetaria influye directamente en las empresas, el crecimiento económico y las decisiones financieras. Según el programa monetario del Banco Central, las metas de inflación y estabilidad se han cumplido de forma aceptable, contribuyendo a un entorno económico sólido. Una exposición clara debe resaltar el vínculo entre la estabilidad monetaria y el bienestar económico. Para cerrar la forma de conclusión, la política monetaria es clave para mantener la estabilidad y proteger nuestro poder adquisitivo. El Banco Central de Honduras logra cumplir sus metas y esto refleja una economía más ordenada en el país. Les agradecemos mucho su atención. Saludos.